vamos a obtener las derivadas parciales de la función que ustedes están viendo en pantalla. En realidad, esto de derivar de manera parcial se conecta bastante con la derivada observada en cálculo diferencial, solamente que aquí, debido a que la función está en términos de x y x y y son variables independientes entre sí en un espacio tridimensional, es que la derivada parcial aparece justamente dentro de lo que estamos estudiando. El procedimiento es muy sencillo, voy a ejemplificarlo para que noten la relación que existe con las fórmulas que se han manejado en cálculo diferencial. Vamos a obtener aquí la derivada parcial de la función respecto a x. Vean cuál es la notación que se utiliza. Esta es justamente la notación para derivada parcial. Esto es igual a, y ahora, la derivada parcial de una suma equivale a la suma de las derivadas, por lo que implicaría derivar cada uno de los términos que tenemos acá. Necesitamos derivar esto menos la derivada parcial nuevamente de 3xy a la 5 más la derivada parcial de 6x a la 5y a la 10. La particularidad que tiene la derivada parcial es que todo aquello que no sea la variable respecto a la que se está derivando se maneja como constante, por lo que el siguiente paso sería la derivada parcial de la función respecto a x. Esto es igual, aquí observen, el 9 y la y cuadrada, eso es lo interesante, el 9 y la y cuadrada se manejan como constantes, por lo que tendríamos 9y cuadrada, ya que salen de la derivada, que multiplica a la derivada de x al cuadrado. Después tendríamos aquí menos, y de nueva cuenta, el 3 y el 5 que pueden ver se manejan como constantes, por lo que pueden salir de la derivada y multiplicar justamente a la derivada solo de x. Por último, enfocándonos también en este paso, notemos por favor que el 6 y la y a la 10 se manejarían como constantes, por lo que pueden salir de nuestra derivada, quedando de la siguiente manera. 6y elevado a la 10 que multiplica a la derivada de x a la 5. Ahora sí, lo único que resta por hacer es derivar cada uno de estos términos que tenemos, por lo que la derivada parcial respecto a x de la función es igual a la derivada de x cuadrada sería 2x, por ahí vamos a tener un producto de 9 con 2, encontraríamos 18x y cuadrada, menos la derivada parcial de x respecto a x sería 1, por lo que únicamente me quedaría 3y a la 5, y en este caso obtendría por la parte de la derivada 5x a la 4. Ese 5 por este 6 me va a generar un 30 y a la 10 x a la 4. Y esta sería justamente la derivada parcial de la función respecto a x. Noten que son los mismos principios que se han visto en cálculo diferencial. Vamos a obtener ahora la derivada parcial de la función respecto a y. La notación, noten cómo lo estoy colocando aquí, simplemente cambiamos la variable y de nueva cuenta se necesita derivar cada uno de estos términos. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo que anotando justamente la notación que se debe aplicar, quiero que noten cómo lo podríamos colocar. Esto es igual a la derivada parcial de cada uno de los elementos, pero la variable respecto a la que se decide derivar sería ahora y. Manejamos aquí y y manejamos aquí y. Lo que sigue es la derivada parcial respecto a y es igual a. Ahora, todo lo que no sea y se va a manejar como una constante, por lo que encontraríamos 9x cuadrada, observen, esto es lo que estoy manejando como constante, que multiplica a la derivada respecto a y de y cuadrada. Del mismo modo, en esta parte, el 3x se manejaría como constante que multiplica a la derivada parcial respecto a y de y a la 5. Por último, sumamos 6x a la 5 se maneja como una constante, por lo que puede salir de la derivada,
que multiplica a la derivada de y a la 10. Realizando cada uno de estos pasos encontraríamos lo siguiente. La derivada parcial de la función respecto a y es igual a, derivamos y cuadrada, obtendríamos 2y, por ahí nos va a quedar 18x cuadrada y. Al momento de derivar y a la 5, obtendríamos 5y a la cuarta, por ahí un 5 con un 3 nos va a devolver un 15, 15xy a la cuarta. Y por último, para este término, encontraríamos, después de multiplicar por el 6 el 10 de la derivada, un 60x a la 5 y a la 9. Y esta sería la derivada parcial de la función respecto a y. Quiero que observes algo muy importante. Los resultados que se obtuvieron ciertamente son distintos, ¿ok? Porque se está derivando respecto a una variable distinta justamente, pero el principio es exactamente el mismo. Cuando decidan derivar respecto a esta variable, respecto a x o respecto a y, todo lo demás, todo lo que no sea la variable, se manejaría como una constante. Vamos ahora a obtener la segunda derivada parcial de la función respecto a x. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. La notación sería la siguiente. La segunda derivada parcial de la función respecto a x, esto sería la manera en la que tenemos que indicarlo, implicaría derivar cada uno de estos términos que tenemos aquí otra vez respecto a x. Manejo aquí la derivada parcial 18xy cuadrada menos la derivada parcial respecto a x de 3y a la 5 más la derivada parcial respecto a x de 30y a la 10 x a la 4. Realizando cada uno de los pasos encontraría lo siguiente. La segunda derivada parcial de la función respecto a x es igual a, y de nueva cuenta, todo lo que no sea x se maneja como constante, por lo que quedaría 18y cuadrada derivada parcial de x menos, en este caso observen, el 3y a la 5 se está manejando como una constante, por lo que al derivar una constante, el resultado que se obtendría sería un 0. Ahora, al momento de derivar lo que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente, por ahí un más 30y a la 10, debido a que se maneja como constante, que multiplica a la derivada parcial de x a la 4. Al final el resultado al que llegaríamos es el siguiente. La segunda derivada parcial respecto a x, esto es igual a, derivada de x sería un 1, por lo que solamente nos quedaría un 18y cuadrada, este 0 se mantiene. La derivada de x a la 4 sería 4x cúbica, por ahí vamos a tener un producto de un 4 con un 30, generándonos un 120y a la 10 x al cubo. Y esta sería la segunda derivada parcial de la función respecto a x. Podemos hacer lo mismo para y, derivada parcial de la función, la segunda, derivada parcial de la función respecto a y, implicaría derivar cada uno de estos términos. Vamos a colocarlo aquí, derivada parcial de 18x cuadrada y menos la derivada parcial de 15 xy a la 4 más la derivada parcial de respecto a y. Perdonen, aquí se me anda pasando ese detallito, es respecto a y. Ahí está, así era y, aquí y, de 60 x a la 5 y a la 9. Al momento de irlo derivando obtendríamos lo siguiente. Segunda derivada respecto a y, esto es igual a, de nueva cuenta, todo lo que no sea y se maneja como constante. Podemos hacerlo un poquito más rápido. El resultado en esta sección va a ser un 18x cuadrada. Al momento de derivar el y a la cuarta me va a generar un 4y al cubo, por lo que encontraría menos 60x y cúbica. Y por último, al momento de derivar este y elevado a la 9, me quedaría por ahí un 540, 60 por 9,
540x a la 5 y a la 8. Quiero que veas que no es tan complicado manejar la derivada parcial, únicamente se necesita tener bien claro cuáles son los principios de derivada que se vieron en cálculo diferencial.